Hola, 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 bienvenidos a Ministerio Nuestro Héroe es Jesús. Muy contenta con lo que Dios ha estado haciendo con esta serie, porque todas las personas que sé que están escuchando esta serie se están edificando. Oh, sí, y hemos estado escuchando testimonios muy buenos y muy alentadores, porque yo sé que Dios está respaldando este proyecto que el Señor nos encomendó a mi amiga Zaida y a esta servidora. Así que esperando que una vez más les sea de bendición, ¿verdad que sí, mi gente? Así que dicho esto, vamos al grano, vamos a comenzar. Vayan, los que les gusta anotar, hoy van a escuchar unas palabritas nuevas, extrañas, si alguno no las ha escuchado, si no es que Deli dice, yo también ya la he escuchado, porque Deli siempre está ahí pompeada. Así que vamos a empezar, mi gente, con el favor de Dios, ¿verdad? Pero pidiéndole al Señor que nos dirija esta noche, a Zaida y a mí, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos guíe y que todo salga bien para su gloria. Antes de comenzar, queremos hacer una aclaración respecto al tema que vamos a estar discutiendo hoy, y es que este tiene unas cuantas ramas, pero nosotras decidimos que para no crear una confusión entre tantos términos, lo vamos a englobar todo bajo la sombrilla de lo que tiene que ver con el libertinaje, ¿ok? En otras palabras, el tema de hoy, ¿verdad? Continuando con la serie, es los extremos en el cristianismo, dos puntitos, el libertinaje. Pero les voy a aclarar algo, vamos a estar discutiendo tres conceptos, pero para que no se complique mucho la vida, lo pueden englobar dentro del libertinaje. Aquellos que les gusta ser como más estudiosos, más meticulosos, pues eventualmente usted se puede dar a la tarea en su espacio privado de memorizar hasta que se aprenda esto es este término, este es este, pero está bajo el libertinaje. El propósito de esta presentación es alertar a la iglesia sobre el peligro que representa este extremo tengo ahí gente que se está conectando. Alertar a la iglesia sobre el peligro que representa este extremo en la vida espiritual del creyente, ¿ok? También llamar la atención sobre las enseñanzas y prédicas que malinterpretan la Biblia y llevan un mensaje erróneo a las vidas no cristianas. Deseamos explicarles, mira qué lindo es. Deseamos explicarles los síntomas de este cáncer que ha estado atacando a la iglesia. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque la palabra de Dios, esta que está aquí, nos exhorta a que tenemos que contender ardientemente por la fe. Máxime cuando en estos últimos días está la apostasía en todo su apogeo. Hay mucha gente cristiana hipnotizada. ¿Sabía eso usted? Sí, hay mucha gente hipnotizada. Saludos, María Ángel Brito. Vamos a estar discutiendo el libertinaje. Continuamos con los extremos en el cristianismo. Vamos por aquí. La base bíblica que vamos a estar tomando para este tema es Gálatas 1, 6 al 10. Gálatas 1, 6 al 10. Así que vamos a dramatizar aquí a Pablito, bien bello y precioso. Estoy maravillado, porque este es el hablándole a los romanos. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. En otras palabras, estoy sumamente sorprendido de cómo tan pronto ustedes se alejaron del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban, quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún, escúchalo bien, más si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Eso significa maldito o destinado para el fuego. Y vuelve y dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito,
si alguno les predica un evangelio diferente del que ustedes ya han recibido o han escuchado, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Bien, ahora vamos a notar. El primer concepto que está dentro de lo que es el libertinaje se llama antinomianismo. Antinomianismo. Repito, anti, no de no, no, mi de mimi, antinomianismo. Anismo con S. Antinomianismo. ¿Qué es el antinomianismo? Pues mira, bien fácil. Asume, ay, asume que nos podemos relacionar con Dios sin tener que obedecer la ley moral de Él. O sea, sin tener que obedecer sus mandamientos. Gracias, Zaida. Cree que como ya somos salvos por gracia y nuestros pecados ya han sido perdonados, adivinen qué, tenemos licencia para pecar. O sea, que como ya Cristo nos dio la salvación, no es necesario hacer nada más de nuestra parte. O sea, que hagas lo que hagas, eres salvo. Salvo, siempre salvo. ¿Habías escuchado esa frasecita? Yes. La palabra antinomianismo proviene de dos palabras griegas, mi gente. Anti, que significa contra, y nomos, que significa ley. Antinomianismo significa contra la ley, ¿ok? Recordemos que no estamos viviendo bajo la ley de Moisés. Eso se aclaró la semana pasada. El que practica el antinomianismo o el antinomianista, que es un tipo de libertino, no tiene convicción de pecado, porque como ya somos salvos, no hay más nada que hacer. Así como la ves. Mira, en el año 1998, por ahí, cuando yo estaba en la universidad, yo asistía a una confraternidad cristiana. Y yo recuerdo que en la puerta de un día me encontré una persona que practicaba esto. Aunque yo no tenía la madurez que yo tengo hoy en día, por lo menos sí conocía ya lo básico del evangelio, estaba centrándome en él. Y esta persona me estaba pintando el evangelio de esa forma. Y me quería hacer ver que yo me estaba complicando la vida. O sea, ya lo hizo. Y me hablaba así, mira, ya lo hizo. O sea, ya él nos salvó y me estaba tirando que hagas lo que tú hagas, ya él nos salvó, ay, él nos salvó, nena, y me habló así, él nos salvó, ajá, porque como lo que él hizo allá, tú sabes, no fue gran cosa, ¿verdad? Porque como no fue a ti, a quien le pusieron los clavos aquí, bien gordo, o te juntaron los pies y te clavaron aquí, ¿verdad? Como no te ardía a ti la espalda aquí atrás, ¿verdad que sí? No te ardía la espalda de tanto latigazo, de tanto puñetazo que te metieron, ¿verdad? ¿Verdad? Porque cuando tenías sed, cuando tuviste sed, te dieron a beber vinagre. Lo que hizo Jesús allá en la cruz no fue una porquería. Y esto para los televidentes de las redes sociales que practiquen esto, con todo el respeto, lo que hizo Jesús allá en la cruz no fue una porquería ni Jesús hizo una gran cosa, el enorme acto más grande del mundo que ningún ser humano puede hacer. El antinomianista, te amamos Jesús, te amamos Jesús. El antinomianista es un tipo de cristiano que tiene una actitud tolerante y abierta a las corrientes del mundo. Mira, open mind, mente abierta, ¿ok? Aceptan y permiten las conductas y estilos de vida pecaminosos de las personas, obviando lo que dice la palabra de Dios. Y voy a detenerme un poco para evitar las malas interpretaciones, porque aquí estamos hablando en contexto, ¿ok? Cuando dice, estando aquí, imagínate.
cuando dice que aceptan y permiten las conductas y estilos de vida pecaminosos de las personas que tienen una actitud tolerante y abierta a las corrientes del mundo, se refiere a lo siguiente. Primero que nada, habíamos hablado la semana pasada que nosotros, se supone que nosotros no somos de este mundo, dice la Biblia, ¿verdad? ¿Usted sabía que nosotros somos unos aliens? Yes, baby. Nosotros somos unos aliens. Nosotros no somos de aquí. Nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos de allá. ¿Qué pasa? Es obvio que nosotros convertidos al cristianismo siempre vamos a estar rodeados de personas que no son cristianas, ¿verdad que sí? En tu trabajo, cuando vas al shopping, en tus familiares, también pasa. Pero esto se refiere, este es el tipo de persona que, mira, alcahuetea, en otras palabras, al que peca, ¿ok? O sea, voy a dar un ejemplo. Si yo fuese estilista y en el salón de belleza donde yo trabajo, tengo uno de mis compañeros del género contrario al mío, masculino, ¿verdad? Que es masculino, y se maquilla, ese es él, ese es él. Yo sigo siendo cristiana y donde quiera voy a ser cristiana, ¿verdad? Pero no es lo mismo que estemos trabajando juntos ahí, a que yo invite a mi compañero a un Facebook Live a maquillarnos los dos juntos. Y ahí estando crecida en el evangelio. ¿Me explico? Y dale, fulano, ¿cómo vas por ahí? ¿Mm? No es lo mismo, ¿me explico? O sea, yo no puedo ir, o si estoy entre familiares, o ponerme a beber con ellos, o embojacharme con ellos. Vamos a llevarlo a ese nivel. O porque ellos hablan malo, yo también me voy a poner a hablar malo. Ah, no, open mind. Ya somos salvos. Olvídate. Nosotros como cristianos no nos podemos congraciar con el que practica el pecado, ¿ok? Porque ya nosotros no somos practicantes del pecado. Es decir, si yo antes de conocer a Cristo practicaba la pornografía, practicaba la masturbación, practicaba el estar en borracheras, en fornicación, en adulterio, me metía a droga, estoy dando un sinnúmero de ejemplos. Eso, ya una vez yo, siendo una nueva criatura en Cristo, se supone que yo no lo practique. Se supone que yo no practique el estar maldiciendo, el estar hablando sucio, etcétera, etcétera. Nosotros como cristianos estamos llamados a vivir en santidad y a no tomarnos a la ligera el pecado. Es en ese contexto, ¿ok? Y quiero dejarles saber desde ya que este grupo, los antinomianistas, son los que han malinterpretado la gracia de una manera extremadamente errónea. Ese es el contexto, el extremo. Porque para todo, escúchate esto, ay padre, porque para todo, mira, se excusan, o perdón, mira, se escudan, se recuestan de la gracia y misericordia de Dios. La tienen en la boca 24/7 como dardos, como municiones o como que se la sacan debajo de la manga para justificar su mal proceder cuando los amonestan o corrigen. Y para colmo, te hacen ver que eres un legalista sin misericordia. Ojo con esto. Quiero que estén bien pendientes de esto, mi gente. No es que nosotros no podamos hablar de la gracia y la misericordia de Dios, pero yo sé que este conocimiento que usted está adquiriendo a través del Espíritu Santo para su gloria, a través del don del discernimiento, le va a permitir distinguir y discernir quién trae esto y es un disfraz. ¿Ok? Yo conozco gente en puestos altos, en rangos altos de estos eclesiásticos, porque la gracia y la misericordia, porque la gracia y la misericordia, la gracia y la misericordia, pero cuando vienes a ver su proceder, es totalmente tibio, tibio. Y la palabra dice, no lo digo yo, no es que robo es fuerte, la palabra dice que a los tibios es los que vomitará de su boca. El libertino, ojo a los que están caminando por el camino correcto, el evangelio. El libertino viene a pagarte la unción de Dios. Toma en poco la seriedad que tiene el evangelio.
te mira como si fueras un bebé, que te complica mucho la vida espiritual porque ya eres salvo. Y te empiezan a mirar así como que te estás complicando mucho la vida. Ya eres salvo, no tenemos que tener cargo de conciencia si pecaste. Y he conocido personas que una vez conocieron el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, conocieron la gracia de Dios, sabiendo que están en pecado, pero como han malinterpretado la gracia, yo he conocido adúlteros que dicen, ya no hay que predicar del Evangelio. Ministros, ya no hay que predicar el Evangelio. Y dicen así, ahora hay que predicar sobre la gracia. Así, la gracia. ¿Mm? Eso es malinterpretado. Mire, yo digo, para mí es un descaro, es una falta de respeto decir, ay, no, porque es que ya estamos bajo la gracia. Eso es un descaro. Hay que entender, ¿verdad? Hay su contexto y hay su contexto. Pero este contexto es un descaro. ¿Ok? Porque se supone que nosotros no tenemos licencia para estar pecando. Este modo de pensar, mi gente, es antibíblico. Es decir, es una herejía, porque cuando una persona ha sido convertida, se supone que tenga un deseo mayor cada vez de qué? De obedecer al Señor. El deseo de Dios es que nosotros nos esforcemos por no pecar con la ayuda de Él, ¿verdad? Tenemos nuestras fallas, pero la idea es encaminarnos, ¿verdad? Y si nos caemos, nos levantamos. Que seamos responsables y diligentes con nuestra vida espiritual, que esto se lleva diciendo hace meses. Nosotros le obedecemos a Dios. ¿Por qué nosotros le obedecemos a Dios? ¿Mm? Porque le amamos, porque estamos agradecidos por su gracia, por su perdón, por su salvación. Deseamos agradarle, ¿verdad que sí? Claro que sí. Una verdad bíblica, Judas, el libro de Judas, y aclaro, Judas, no el Iscariote, porque desde ahora le digo que habían dos Judas, ¿ok? Pero no vamos a discutir sobre eso, ¿verdad, Jaira? Judas es un libro que tiene un capítulo, ¿ok? El libro de Judas advierte sobre las falsas doctrinas y falsos maestros. Y dijo lo siguiente, presta atención, iglesia, porque algunos hombres han entrado, mira, encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, escucha bien, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Repito, porque algunos hombres han entrado, mira, sigilosamente, encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. O sea, que esta gente que practican esto, prácticamente están negando a Jesús. Otra verdad bíblica. Saida, ¿qué me quieres decir de eso? De esta parte. Antes de yo discutir algo, Saida le va a explicar algo. Ok, la otra verdad bíblica, Dios les bendiga a todos. La otra verdad bíblica que Rose va a discutir es Romanos 6. Pero antes de Romanos 6, Pablo habla sobre la justificación por la fe en el capítulo 5 de Romanos. Entonces, para aclarar rapidito qué es la justificación por la fe, para que ella siga abundando en el próximo capítulo, ¿verdad? Para los que tienen duda, la justificación por la fe significa que una persona es salva y tiene perdón de pecado ¿verdad? Y se ha presentado justo delante de Dios a través de la fe en Jesucristo, o sea, de creer que Jesús es el Hijo de Dios. En otras palabras, pues la justificación por la fe
es tú ser salvo, ser perdonado a través, ¿verdad? De tú creer en Jesucristo. Tú eres declarado justo ante Dios por la fe en su Hijo Jesús. Eso es lo que significa la justificación por la fe. Rose. Gracias, porque hemos creído, nos hemos arrepentido, exacto. Entonces, Romanos 6, Pablo dijo, ¿verdad? Allí, luego de hablar sobre la justificación por la fe, porque en el capítulo 5 él habló sobre la justificación por la fe, ¿ok? Pablo pregunta en el capítulo 6, ¿qué diremos entonces? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O en otras palabras, ¿continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Esa es la famosa frase de él. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Ves? Y esta gente allá diciendo todo lo contrario, este grupito. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hello. Amén. Otra verdad bíblica, no, ahí mismo, ¿verdad? En el resto del capítulo, disculpen. En el resto del capítulo 6, Pablo dice que el creyente está unido por la fe a Cristo y ahora su vida es diferente. Aunque el pecado todavía está presente en nosotros, mi gente, porque hasta que el Cristo no venga a buscarnos, todavía vamos a estar en qué, ¿verdad? Un cuerpo corruptible, vamos a tener nuestros momentos que vamos a tener nuestras fallas. Aunque el pecado todavía está presente en nosotros, hemos sido liberados de su poder que esclavizante, porque no lo practicamos y buscamos vivir en santidad. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado, se supone que demos ¿qué? Que demos fruto, o sea, cambios buenos que se generan porque el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Verdad que sí? No podemos pecar deliberadamente. Si yo estoy constantemente pecando deliberadamente porque sé que lo estoy haciendo, hay un grave problema. Otra verdad bíblica. La palabra de Dios nos dice que debemos guardarla. Es deber del creyente. Su palabra no se contradice. Y para este grupito de antinomianistas, de libertinos, que porque somos salvos, siempre salvos, bla, bla, bla. ¿Tú sabes qué dice 1 Corintios 6, 9 al 11? Dice lo siguiente. Este es Pablo hablando a la iglesia de Corintios de los que estaban al garete, ¿se acuerdan? ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, dijo él. O sea, que antes lo hacían, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Le está diciendo, o sea, quiero aclararle esto, los que están practicando esto no van a heredar el reino de los cielos, ¿ok? Pero eso eran antes algunos de ustedes. Eso que quede claro, el que le venga con ese cuentito mongo de que no eres salvo siempre, páramelo ahí. La palabra dice esto y esto y lo otro. Ese no es el único capítulo que habla de quienes no heredarán el reino de los cielos. Porque si usted se va a Romanos 1, habla sobre, Romanos 1 completo, te habla sobre la culpabilidad del hombre. Y ahí, ¿qué no dice? Ahí todo lo que dice son muchas cosas que están pasando en estos últimos días. Hay muchos cristianos que se creen que porque Dios es misericordioso, les va a dejar entrar al cielo con ficha, estando practicando el pecado. ¿Me explico? Practicando el pecado. Esté yo en bojachera, esté maldiciendo, esté fornicando, esté adulterando, la. Este movimiento le ha dado unos atributos a Dios que no le pertenecen.
O sea, le han dado una personalidad a Dios que no es congruente con la personalidad que tiene el Señor aquí. Usted compara lo que esta gente dice con la personalidad de Jesús y usted no cuadra, no encaja. Saidita, Hay que recordar y tener bien presente con esto de la gracia y la misericordia y la malinterpretación del amor de Dios, que esto de la gracia y la misericordia de Dios, el hecho de que estemos en el tiempo de gracia, eso ni invalida, ni limita, mucho menos elimina el resto de las cualidades de Dios. En otras palabras, Dios es justo, va a obrar en justicia aún en el tiempo de gracia. Dios es santo, exige santidad y Él es santo en el tiempo de la gracia. O sea, lo que Jehová, Dios es Dios, ya sea siendo Jehová, siendo Jesús o siendo el Espíritu Santo. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Él no cambia su forma de pensar ni su forma de sentir. O sea que lo que Dios prohibía o lo que de lo que Dios no estaba de acuerdo o lo que también exigía en el Antiguo Testamento o en el tiempo antiguo es lo mismo que exige, que prohíbe en el día de hoy, que estemos en una ventana de oportunidad, que la ley no está enseñoreándose de nosotros, la ley de Moisés no significa que como cristianos tenemos licencia de hacer lo que nos dé la gana y abusar de la gracia de Dios, como si Dios, el Dios del Antiguo Testamento fuera un Dios distinto al Dios a Jesús o al Espíritu Santo. Es uno solo. Padre, Hijo, Espíritu Santo es uno solo. Y lo mismo que Dios pensaba allá, lo piensa hoy. Así que la ventana de oportunidad para que nosotros podamos entrar confiadamente al trono de la gracia, que eso a través de Jesucristo, no significa que los atributos y que las cualidades y que el carácter de Dios se haya cambiado. Él es el mismo, así que no debemos abusar de, ¿verdad?, esa gracia y esa misericordia ni malinterpretarla. Ok, bueno, pues vamos entonces, ¿verdad? Rose habló sobre el antinomianismo, sobre el libertinaje, que son pues unas áreas bajo esta grande sombrilla, ¿verdad? Del libertinaje o del liberalismo, como le quieran decir. Ahora vamos a hablar sobre otra área dentro de este gran tema, de esta gran sombrilla, y es el cristianismo progresista. Y eso también es un cáncer y bien peligroso, el cristianismo progresista. Ok, el cristianismo progresista, ¿qué dice? Dice el cristianismo progresista, antes de comenzar a decir, ¿verdad?, las cosas, ¿verdad?, las cosas que ellos traen, el cristianismo progresista ataca principalmente la Biblia, ataca mucho la palabra de Dios. Y dice que la Biblia, yo sé que lo han escuchado, dice que la Biblia es un libro antiguo, es un libro viejo, es un libro de antiguo, de antes, que la Biblia tiene que evolucionar y que tiene que atemperarse a los tiempos modernos. Y eso yo lo he escuchado mucho. El cristianismo progresista o el evangelio progresista malinterpreta, como todos los demás, dentro de esto del libertinaje, malinterpreta el amor, la gracia y la misericordia de Dios. Lo interpretan, lo enseñan y lo practican a su manera, de forma antibíblica. Y pueden decir lo que quieran, pero cuando tú confrontas lo que ellos dicen y lo pone a la luz de la palabra, no le encuentras nada que tenga que ver con lo que Dios ha establecido y con lo que Jesús ha establecido y ha dejado. Es una forma antibíblica, la mala interpretación del amor, la gracia y la misericordia. Los cristianos progresistas se enfocan también en las experiencias, ¿verdad? No sé si han escuchado, y lo sé que han escuchado, hay
como que unas palabritas que se han puesto como muy famosas últimamente, ¿verdad? Y una de ellas es la experiencia. O sea, voy a explicar bien qué es la experiencia, y dentro de la experiencia también están las emociones. Todo es emoción y experiencia, emoción y experiencia. Ok, en las experiencias, a lo que nos referimos es buscar, cuando una persona busca sentir y vivir algo, ¿verdad? Que satisfaga o llene las áreas de su vida, ciertas áreas de su vida. Las experiencias y las emociones que buscan, ¿verdad?, los cristianos progresistas, tiene una relación bien estrecha con los sentidos, ¿verdad? Cuando uno vive una experiencia, se involucran todos los sentidos o la mayoría de los sentidos. Por ejemplo, el ver, el oler, el tocar, el escuchar y el probar. Las experiencias se inclinan más a satisfacer la carne, ¿verdad? Las emociones y las experiencias se inclinan más en satisfacer la carne, nuestros propios deseos y nuestras necesidades humanas. Dentro de nuestras congregaciones, de nuestro, ¿verdad? Del pueblo de Dios, de nosotros, hay ejemplos como esto, y yo sé que ustedes todos se los han visto, se han identificado o en algún momento hemos cometido esos errores, pero bueno, ahí les va los ejemplos. Seguir a los hombres, por ejemplo, poner un pedestal más alto de lo que se debe, ¿verdad? A un pastor, o a lo que me gusta, lo que dice ese pastor. Eso de me gusta lo que dice ese pastor. Ok, a mí me gusta, pero al espíritu le gusta, ¿verdad? Como tú lo que estás escuchando te gusta, esa experiencia, pues buscas, lo sigues a todas partes que va, a ese evangelista o a ese profeta para que me lance una palabra, ¿verdad? Que me diga, a cielos abiertos sobre ti, te viene carro, viene casa, viene bendición, viene lluvia. Y eso me gusta escuchar eso, me gusta ver los espectáculos que están haciendo los cantantes cristianos, ¿verdad? En el Choliseo o en cualquier coliseo de aquí de Estados Unidos. Me gusta todo eso, el humo, las luces, la experiencia, todo eso, ¿verdad? Todos esos eventos. Las revelaciones también, lo que buscando sensaciones. Tuvo una revelación, tuvo una visión, tuvo un sueño. También cuando siguen estas personas de las redes sociales y lo siguen porque a la gente le encanta ser aceptado, le encanta pertenecer a un grupo, le encanta que lo escuchen y ser parte de algo. Son experiencias, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? El problema con las experiencias y con las emociones es que eso mismo no son permanentes. Las experiencias y las emociones no son permanentes, son momentáneas y no son acorde con el Espíritu de Dios. Los sentimientos y las emociones y todo lo que tú puedes percibir y sentir y hacer como ser humano es parte de la carne. Y dice la palabra que la carne y el espíritu, ¿verdad?, chocan y siempre están en guerra entre sí. Así que muchas veces estas experiencias te desenfocan y te desenfrenan, ¿verdad? Te desenfocan a una realidad y te llevan a situaciones muchas veces de peligro espiritual, de peligro emocional, y puede estar en juego hasta tu salvación por estar detrás de experiencia. El Espíritu Santo no es una experiencia, el Espíritu Santo es una relación permanente. Así que la experiencia la vive y ¡pum!, ya mañana se van. Ok, en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice de esto: llegará el tiempo en que la gente
no escuchará más la sólida y sana enseñanza, ¿verdad? La sana doctrina. Seguirán sus propios deseos, ¿verdad? Sus emociones y su experiencia. Y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. O sea, en la Reina Valera del 60 dice que tienen que comezón de oír y rechazarán la verdad y serán detrás de los mitos. Ok, me dicen que repita la cita. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 y 4. La estaba leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír y rechazarán la verdad e irán tras de mitos. O sea, Así seguirán que detrás de una fantasía, como sí, digo yo. detrás de fantasía. Ok, eso es porque esa es la Nueva Traducción Viviente, pues ¿verdad? Con toda libertad pueden buscarla en la Reina Valera del 60 y ahí entonces te lo dice lo mismo, pero en otras palabras. Ok, así que el cristiano progresista se enfoca en las experiencias, en las visiones, en las revelaciones, en seguir hombres, seguir profetas, en seguir cantantes, lo que puede, ¿verdad? El vivir y sentir con sus emociones y pues, con su cuerpo, con su carne. Ok, entonces también ellos ponen los sentimientos y las emociones, volvemos otra vez con las emociones, pero ellos en esta vez ponen los sentimientos y las emociones por encima de los mandamientos de Dios, ignorando a conveniencia porciones bíblicas donde se condena y se advierte sobre el pecado. Robert habló ahorita de la tolerancia, ¿verdad? Por ejemplo, tienden a ser tolerantes al homosexualismo. Ojo, no estoy diciendo tienden a ser tolerantes con el homosexual, porque eso es otra cosa. Tolerar o convivir con una persona, ¿verdad? No, y no es lo mismo y está como es respetar a una persona, no es lo mismo, ¿verdad? Que tú, siendo cristiano, como la palabra dice, y Robert lo leyó, ¿verdad? En Primera de Corintios, la palabra dice que el homosexualismo es pecado. Tú no, como dice el ejemplo que dijo ella, tú no estás, ay, vamos aquí y vamos allá y quédate en mi casa con tu pareja y esto y lo otro y aplaudiendo el pecado. O sea, tú tienes que poner tu postura y poner nuestra postura como cristiano no significa ofender, no significa rechazar, no significa odiar, no significa nada de eso, que esas son las excusas perfectas que ponen. Taida, Perfecta y excusa. que no significa que no puedan venir a casa o tener un compartir a un amigo tuyo que esté así, ¿verdad? Eso queremos aclarar, ¿verdad? Sino lo que ella acaba de decir, el alcahuetear, ¿verdad? El ejemplo que ella dio. Dale, Alcahuetear. eso. Experiencias personales, exacto, yo pongo mis reglas, yo no alcahueteo. Y tengo personas conocidas, ¿verdad? Homosexuales, y yo no alcahueteo, pongo mis reglas y ellos respetan. Si una persona quiere exige el respeto, también tiene que respetar las convicciones cristianas de uno Y les y, amamos, y les amamos. y les amamos. Les amamos, pero no le aplaudimos. Lo que Jesús no le aplaude a la gente, lo que la palabra no le aplaude, nosotros no lo aplaudimos porque claramente la Biblia dice que es pecado y nosotros debemos buscar entonces que esa persona cambie su forma, ¿verdad? De ser. Porque si le aplaudimos y le toleramos, le aplaudimos el pecado y nos congraciamos y le solapamos las cosas a la gente, felices de la vida, lo estamos ayudando a que se vaya al infierno.
tranquilito, nosotros diciendo, vete al infierno tranquilito, que yo no te voy a molestar, ¿verdad? Ok. También otras cosas que los sentimientos y las emociones, ¿verdad? Que las personas, el cristiano progresista pone sentimientos y las emociones por encima de los mandamientos de Dios. Ejemplo es el homosexualismo, el aborto, el feminismo, el adulterio y la fornicación. Y una de las cosas que está matando no tan solo a nuestras iglesias latinas, también aquí en Estados Unidos, es el ay bendito y la pena. Eso es una estrategia satánica. El ay bendito y la pena. Es una estrategia satánica para que tú dejes tranquilo a la persona pecar en paz. Eso es tan solo eso. Y no es que nosotros seamos crueles, es que si la palabra dice esto, lo dice y punto. Y entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer? Si lo hacemos de contrario a la palabra o predicamos una cosa que no está en la Biblia, pues mira, no diga que es cristiano porque no lo es. Tan sencillo como eso. Es una persona normal, corriente, de las corrientes de este mundo. Sí, y entonces así es el cristianismo progresista. Hay muchas cosas que le ponen sentimientos y emociones y apelan a tocar el corazón de la gente para que entonces todo esa conducta, mira, le pase la manita o la suavice La y todo. solapen. Bueno, y no es, y entonces como estaban hablando en el, en el tema del legalismo, no es legalismo seguir la ley de Dios, los mandamientos de Dios, los mandamientos morales y la palabra de Dios. No es legalismo. Ok, seguimos. El cristiano progresista. El cristiano progresista no habla de arrepentimiento. Las iglesias progresistas no hablan de arrepentimiento, no hablan del destino que las personas pueden terminar si insisten en vivir una vida pecaminosa, ¿verdad? No se habla de arrepentimiento, no se habla de destinos finales como el infierno y todas esas cosas. Y como hace también el legalista, escogen las porciones bíblicas que supuestamente, ¿verdad? Avalan lo que ellos piensan, esas porciones bíblicas que hablan solo del amor, de la misericordia y de la gracia, ellos extraen esas porciones y las predican y las enseñan. O sea, están enseñando el evangelio a mitad. ¿Y para qué hacen eso? Pues mira, Fer, tranquilamente para traer y sencillamente para traer a la gente a sus iglesias, ¿verdad? Y presentarles a un Dios humanista, un Dios que no tiene carácter, un Dios que los atributos y su personalidad varían, depende, ¿verdad?, de sus emociones. Dios no es humano. Dios no es humano. Dios no es igual que nosotros. Nosotros pensamos ahora una cosa y mañana otra. O estamos enojados con una persona y no le aplaudimos su conducta mala y mañana decimos, ay, pues no importa. Dios no es así. Nosotros no le podemos presentar a las personas un Dios humanista porque la palabra misma y el mismo Jesús le dijo a la mujer del pozo, ¿qué le dijo en Juan? Dios es espíritu. Dios es espíritu. Dios no es como nosotros. La palabra dice, los pensamientos de Dios no es lo mismo que nosotros. Y los caminos de Él no son iguales que nosotros. A Dios, así que Dios no es un Dios humanista. Dios no es un Dios de sentimientos. Dios no es un Dios de emociones. Y no es que no sea un Dios de amor. Hay que entender el contexto. El amor de Dios no es el mismo amor tuyo. Y no es el mismo amor mío. El amor de Dios va más allá y es perfecto. El de nosotros no. El de nosotros varía. Así que a ellos les encanta traer gente con el cuentito de la gracia y la misericordia. Y el cuentito, digo el cuentito porque si Dios es amor, gracia y misericordia. Pero como digo, ahí no queda el evangelio. El evangelio tiene que predicarse completo. Y se trata de personas que conservan la etiqueta de cristiano, pero buscan reexaminar
redefinir y a menudo rechazan las afirmaciones fundamentales del evangelio cristiano histórico. Como la Biblia es un libro viejo, antiguo, lo que está allí ya es obsoleto, ¿verdad? Y lo que Dios estableció desde el principio y nos lo plasmó en la Biblia, eso no sirve. Hay que evolucionar, hay que modernizarse, tú sabes, porque nosotros como seres humanos sabemos más que Dios. Tan sencillo, ¿verdad? En muchas iglesias progresistas puedes oír algo como que la Biblia es un libro escrito por hombres, que también lo he escuchado, y que cuando todos sabemos que la misma palabra de Dios, ¿verdad? Ellos dicen que la Biblia es un libro escrito por hombres, pero la misma palabra de Dios nos dice en segunda de Timoteo 3, 16, 17, dice, segunda de Timoteo 3, 16, 17, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sí, la Biblia es un libro que, eso es que tiene lógica y es obvio, que lo escribieron las personas, porque Dios necesitaba carne y hueso, seres humanos que supieran escribir, para él dictarle a través del Espíritu Santo qué es lo que ellos iban a escribir ahí. Claro que es escrito por hombre, pero es inspirado por Dios, inspirado por Dios. Y esos son otros 20 pesos, ¿verdad? Cuando escuchas a alguien decir cosas como, no estoy de acuerdo con el apóstol Pablo, ¿verdad? No estoy de acuerdo con tal cosa que dice la palabra. Ay, Jesús hizo esto, pero ay, yo no, como que, ay, no sé, en mi opinión es tal cosa. Ay, Dios mío, cuidadito, cuidado con eso, puesto que al decir eso, la Biblia deja de ser una palabra inspirada por Dios y pasa a considerarse pues la opinión personal de un conjunto de autores. O sea que al tú quitarle el carácter divino que tiene la palabra, la inspiración divina, al tú decir que no estás de acuerdo y que en tu opinión tal cosa, tú estás diciendo, pues, fue escrita por hombres y como fue escrita por Pablo, ¿verdad? Fue opinión de Pablo, pues yo puedo porfiar o puedo diferir y puedo Criticarlo, Zaida, criticarlo. y criticar y Mm. criticar también. Mira, la Biblia, la palabra, ¿verdad? La Biblia, la palabra de Dios no está hecha, hay que escuchar bien esto, la palabra de Dios no está hecha para que nosotros digamos si estamos o no estamos de acuerdo. La palabra de Dios es inmutable y como Dios dijo eso y como Dios en su infinita sabiduría quiso que eso estuviera ahí plasmado, pues eso hay que decirle sí y amén y por fe creerlo y ya. La, Repítelo, Yuyo, repite otra vez esa oración, por favor, repítelo, porque es que eso bajó del cielo ayer de una manera que me encantó. la Biblia, la palabra de Dios, no la hizo Dios para que nosotros digamos si estamos o no estamos de acuerdo con lo que dice allí, porque la palabra es inmutable, no cambia. O sea que esa palabra salió de la mente de Dios y si Dios lo puso ahí, quiso que eso estuviera allí, cualquier versículo, cualquier porción, pues nosotros tenemos que por fe decir sí y amén y calladitos la boca, porque nosotros no sabemos más que Dios. Y ese es el problema del libertinaje y del cristianismo progresista, es que la creación se cree que sabe más que el creador. Tan sencillo como eso. O sea, mira, nosotros, así es,
Nosotros los cristianos, esa es otra. Nosotros los cristianos entendemos que hay fundamentos de nuestra fe, postulados de fe, ¿verdad? Nosotros los cristianos sabemos qué significa postulados y fundamentos de fe que no, mira, que nosotros no podemos estar en desacuerdo. Si nosotros estamos en desacuerdo con postulados básicos de fe, que vamos a dar un ejemplo ahora de uno de ellos, nosotros no somos cristianos y no seguimos la palabra de Dios. Por ejemplo, acerca de la encarnación, ¿verdad? De Cristo, de que vino en carne, ¿verdad? Como ser humano y murió en la cruz del Calvario, acerca de la resurrección de Jesús, ¿verdad? Esos son uno de los postulados principales del cristianismo, que Él vino en carne, que habitó entre nosotros, que murió en la cruz por nuestros pecados y que resucitó. Esos son postulados de fe que inalterable. Pero en el cristianismo progresista, todas las doctrinas se cuestionan, aún los postulados fundamentales de la fe se cuestionan. Y yo he leído unas herejías acerca de nuestro Señor Jesucristo, que eso es, mira, no, uno no llora porque el Señor le da paz a uno, porque uno sabe por la palabra que estas cosas van a suceder y que cosas como esa uno va a escuchar y va a salir por la boca de la gente los atrevimientos. Pero Zaira, hablando de eso, porque si no se me va a olvidar. ¿Saben que yo escuché una vez de un lugar donde estaban practicando esto? ¿Usted sabe lo que dijo un ministro? Porque es que en un momento que quieren ser eso, ser supuestamente más sabios que Dios, ya estaba introduciendo la herejía de que el diablo y Dios eran el mismo. creo que el ser humano se cree sabe más que Dios. Y como dijimos en la parte del legalismo, como no leen y no llaman y invitan al Espíritu Santo cuando vas a leer la palabra, cuando vas a estudiarla, tú tienes que invitar al autor de la Biblia, al Espíritu Santo. El único que sabe qué es lo que quiso decir ahí es Él. Si leemos la Biblia con nuestra mente de humanista, vamos a sacar ese disparate y 10,000 más. Entonces, el cristianismo progresista cuestionan todas las doctrinas fundamentales de la palabra y las pone, ¿verdad? Todas más o menos en el mismo nivel, que se pueden cuestionar y se pueden, ¿verdad? Cambiar. En el cristianismo progresista hay una gran diversidad de creencias e interpretaciones. Algunas de ellas, por ejemplo, niegan la existencia del infierno. Cuando Jesús habló del infierno y fue el más, en la Biblia, el más que habló del infierno, y los cristianos progresistas, cristianos, entre comillas, niegan la existencia del infierno, niegan el sacrificio de Jesús en la cruz para perdón de pecados, incluso algunos niegan hasta que Jesús es Dios. Y también niegan la idea de que el pecado nos separa de Dios. Pues claro, tú no, o sea, no defiendo mi postura de que el pecado no me separa de Dios, porque así puedo pecar feliz y tranquilamente y siempre Dios va a estar a mi favor, ¿verdad? Cuando sabemos que la palabra de Dios habla bien claramente de todos estos temas. Ok, del cristianismo progresista vamos a hablar de otra rama que tiene que ver, ¿verdad? Que es un conjunto, es todo unidito, el liberalismo. El liberalismo. Y puede ser también que esta parte pues repita algunas cosas de lo ya anterior hablado. El liberalismo disfraza el mensaje en contra del pecado para que las personas no se sientan ofendidas, ¿verdad? Para que no se sientan ofendidas. Una cosa es tú hablar algo con coraje, con prejuicio y señalando ahí a la persona por tu propia mente o por lo que tú crees. Y otra cosa es tú decir lo que dice la palabra. Y muchas de esas personas
omiten o se privan de hablar unas cositas que están en la palabra de Dios para que las demás no se sientan ofendidas, ¿verdad? Ahí apelando a los sentimientos. Si se siente ofendida una persona por una verdad bíblica o que tú le dices tú le dictas la palabra, pues que se sienta ofendida, que se sienta ofendida. Es mejor que se sienta ofendida, empiece, le cale en la mente, en la conciencia, lo redarguye el espíritu y diga, uy, es verdad lo que estoy haciendo, estoy mal, a que diga, ay, no me han dicho nada no han predicado nada de mi pecado, estoy en esto y metida haciendo esto y lo otro y nadie me está diciendo nada, eso quiere decir que estoy bien y la persona se vaya para el infierno. Ok, predican solo del amor y la misericordia, ¿verdad? Y de volver a la casa del Padre, porque eso está bien, eso está bien de boda ahora. Vuelve a la casa del Padre. Estamos en la casa, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? No es malo tú decirle a nadie que vuelva a la casa del Padre porque hay que predicar de que los que se han vuelto atrás regresen, ¿verdad? Como el hijo pródigo, pero mira, omiten que si la persona vuelve a la casa, tiene que haber un arrepentimiento y un cambio genuino. Eso de que Dios te acepta como tú eres. Hello, Dios no te acepta como tú eres. Entonces, si te acepta como tú eres, aplaude el pecado que tú estás cometiendo. Dios te acepta a pesar de quien tú eras, ¿verdad? De quien tú eres. Y Dios te recibe a pesar de quien tú eres. Pero Dios no nos acepta como somos. Si Dios nos aceptara como somos, con todos nuestros pecados, pues ¿para qué entonces vino Jesús en la cruz del Calvario? Para cambiar lo que somos y quiénes somos. Eso no tiene ningún tipo de lógica. Ok, entonces, siempre exaltan y resaltan el no juzgar. Eso es otro término mal interpretado de la Biblia, el no juzgar. Y lo utilizan como un escudo para seguir pecando o para que las demás personas sigan pecando. Eso es como decir, ay, no me digas nada, déjame pecar tranquilo. No me digas nada que que me estoy sintiendo ofendido, déjame pecar tranquila. No, pero di la otra palabra, déjame pecar qué. Déjame pecar en paz. Ok, todas estas cosas las predican, mira, conveniencia, para atraer gente y para de cierta forma tener fama y dinero. Y no, y nadie puede refutar eso porque eso es lo que se está viendo, ¿verdad? Es que se llenan los templos de gente. Oh, traer gente. Pero ¿qué pasa con esa gente? Que nunca dan frutos de justicia porque no se les enseña la verdad del evangelio, se les enseña un evangelio a medias, no se les enseña el evangelio de arrepentimiento y de cambio. Jesús dijo, porque todo el mundo dice Jesús dijo, ¿verdad? Para decir las cosas a conveniencia de ellos. Jesús dijo, arrepentíos. Esas fueron las primeras palabras que Jesús dio cuando comenzó a predicar. Arrepiéntanse de sus pecados, ¿verdad? Pero ellos no, ¿verdad? Quieren tener un montón de personas dentro de la iglesia, ¿verdad? Perdiéndose allí. Y eso es bien triste. En segunda de Pedro 2:1-3, segunda de Pedro 2:1-3 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. La palabra advirtiendo sobre esto, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia, ¿ve? Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales
ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ay, la palabra está ofendiendo, está condenando, ¿verdad? La palabra, qué ofensa. Lo que está mal, está mal. La Nueva Traducción Viviente dice, segunda de Pedro 3, 1 al 3, para, ¿verdad?, entender más esto. Dice, en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructoras y hasta negarán al Señor, quien los compró, ¿verdad?, con sangre en la cruz del Calvario. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Como que eso, ¿verdad?, está pasando hoy día. Pero ¿sabes qué? Pero Dios los condenó ya desde hace mucho tiempo, que Dios mira el corazón, las intenciones del corazón. Y su destrucción no tardará en llegar. Así que la palabra de Dios es clara y, ¿verdad? La palabra de Dios es bien clara con este tema del libertinaje, del liberalismo, del antinomianismo y del cristianismo progresista. Vieron que hay muchas ramas, ¿verdad? Muchas áreas debajo de esto del libertinaje. Ok, ya para conclusión, lamentablemente, ¿verdad? Ya tenemos que concluir, pero es una enseñanza bien bonita y vamos ahora a unir los dos temas, tanto el legalismo como el libertinaje, ¿verdad? Y vamos a traer a través de la palabra cuál es el remedio para el legalismo y cuál es el remedio para el liberalismo. ¿Por qué los unimos? Porque son un pájaro, ¿verdad? ¿Cómo es que dice ese refrán? Son gemelos, Zaida, son gemelos. Sí, dos alas de un mismo pájaro. Es lo mismo, son dos extremos, pero los dos, ¿verdad?, niegan la palabra de Dios, malinterpretan la palabra de Dios y niegan el sacrificio de Jesús, niegan lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. O sea que son dos alas de un mismo pájaro, como dicen por ahí. Sí. En conclusión, vamos a concluir los dos temas, legalismo y liberalismo. ¿Cuál es el remedio para estos dos extremos? Porque hemos hablado mucho, ¿verdad?, de cada cual y hemos tirado, ¿verdad?, al medio lo que es cada uno. Pero ¿cuál es el remedio? En primer lugar, queremos resaltar que no se puede curar el legalismo con el liberalismo, porque hay personas que yo me incluyo porque yo me crié, nací y me crié en el más, como yo digo, en el más profundo legalismo pentecostal, en el más profundo legalismo pentecostal, y pude ver los estragos de eso, ¿verdad? Los viví en mí. Pero hay personas que hemos salido de este extremo del legalismo, pero hemos visto la verdad, hemos conocido la verdad. Pero hay personas que han salido del extremo del legalismo y han cometido el error de irse al extremo del libertinaje. Y entonces, no se sabe qué es peor, si el remedio o la enfermedad, ¿verdad? Salen de Guatemala y se meten a Guatapeón. Hello. No. O sea, el legalismo no se cura con el liberalismo. No se puede ir de un extremo al otro, porque también, ¿verdad?, en cualquiera de los dos extremos estaríamos procediendo en contra
de lo que Jesús y la palabra han establecido. Entonces, ¿cuál es el remedio para estos dos extremos? Tanto el legalismo como el liberalismo. El remedio para ellos, mira, el evangelio de Cristo, el dulce evangelio de Cristo y la palabra de Dios, ¿verdad? Solo el evangelio nos da la cordura. Solo el evangelio de Jesús nos da el entendimiento y la sabiduría, la manera correcta de vivir y la manera correcta de predicar a Cristo. Solo el evangelio nos da el balance que necesitamos, ¿verdad? Así que no hay nada más que buscar. Todo lo demás son añadiduras de hombre, ¿verdad? Que están malinterpretando la palabra de Dios. El evangelio de Cristo es el balance. El evangelio de Cristo es el que nos da la cordura, el entendimiento, la sabiduría. El evangelio de Cristo es el único y la palabra que nos dice cómo es la manera correcta y piadosa de vivir, sin irnos a un extremo, sin irnos al otro, al blanco de la soberana vocación Cristo Jesús, en el centro, ¿verdad? Mirando en el camino estrecho, no en las veredas para el lado y otro lado, en el camino y la verdad y la vida que es Jesús. Así que vamos a reflexionar y vamos a rebobinar nuestra mente. Y si hay que darle un restart a nuestro entendimiento, a nuestra mente, ¿verdad? A nuestra vida, porque si estamos de un lado, si estamos del otro, lamentablemente en cualquiera de los dos extremos estamos mal. Vamos a, como dice la palabra, volvemos a la senda antigua, miremos los caminos y busquemos cuál es el camino de verdad. El evangelio de Cristo, la correcta interpretación de la palabra, eso, ¿verdad? Es el remedio para el legalismo y para el liberalismo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Nos dejo con Rose para su conclusión. Dios te bendiga. Añadiendo a esa conclusión, Jesús es el centro, es el equilibrio, Él es el balance. Ahora, presten atención, ahora es el momento de que analicemos cómo está nuestra balanza. ¿Se está levantando o continúa inclinada hacia uno de los extremos? Jesús es el balance que nuestra vida necesita. No necesitamos nada más. Conócelo. La verdad de Cristo es inmutable, es inalterable. No se cambia. Pero tengo que dejarles saber algo. Falta otra parte. Falta otro extremo. ¡Wow! Falta otro extremo.